¿Qué tal, compañeros? Continuamos con la segunda parte de nuestro cuarto programa de aplicación, que es esta interfaz gráfica de usuario para la implementación de máquinas de soporte vectorial. Como saben, en todo lo que hemos hecho hasta ahorita de interfaces gráficas, lo primero que hacemos es mostrar el programa que corresponde a la distribución real de los elementos gráficos, es decir, cómo visualmente se va a apreciar esa ventana, y a partir de ahí vamos a explicar la funcionalidad de los elementos. Como saben, empezamos con la parte del título, fecha y autor. En este caso les recomiendo mucho este tutorial complementario que se aprecia aquí, que aquí va a estar, recuerden, el programa en nuestro repositorio de GitHub, el de un servidor, por si quieren descargar el programa y de ahí consultar esta URL, que tiene bastante información respecto a lo que es máquina de soporte vectorial y a algunos métodos para visualizar la información y cómo se hacen estos procesos de el hiperplano separador y análisis de componente principal y demás para que nosotros podamos visualizar de forma tangible ese hiperplano, que muchas veces ya en la práctica no se hace, simplemente pues se evalúa la exactitud, la precisión del modelo y demás, ¿ok? Las paqueterías que vamos a usar pues ahora sí van a ser bastantitas, en este caso voy a borrar esta que no se ocupan, y de aquí hacia atrás, bueno, tendremos prácticamente las paqueterías tradicionales que hemos estado usando. Vamos a importar tkinter de distintas formas. En unos vamos a usar ttk para hacer referencia a algunas funciones en específico. Dos que serían nuevas para nuestro caso sería plotly express como px y seaborn. En este caso, estos dos son elementos o paqueterías similares a lo que hace Matplotlib, pero tienen ya funciones predefinidas para graficar cosas, sobre todo compatibles con lo que es scikit-learn, que va a ser esta paquetería estándar de Python de inteligencia artificial y machine learning, ¿ok? Ahora sí, como nuevas paqueterías tenemos lo que es pandas. Pandas en específico lo van a ver bastante, sobre todo a las personas que les interese todo de ciencia de datos, ya que permite manejar archivos de bases de datos, básicamente. Te permite transformar datos, convertirlos en vectores, que puedas tú manipular a través del código, guardar archivos de distintas formas, leer archivos de bases de Excel, de SQL y demás. ¿Ok? Después tenemos ya propiamente de scikit-learn, que de aquí de forma específica vamos a importar lo que son las bases de datos, los datasets. Vamos a importar SVM, que es la Support Vector Machine. De las bases de datos específicamente vamos a cargar la que corresponde a datos de cáncer de mama, que van a ser los que vamos a nosotros a analizar. De lo que es máquina de soporte vectorial vamos a utilizar el SVC, que es el Support Vector Classifier, que es básicamente la versión clasificadora de la máquina de soporte vectorial. Y de aquí vamos a utilizar lo que es modelo de selección, que nos va a permitir separar la información de entrenamiento y la información de prueba. Como saben, en cualquier modelo de inteligencia artificial o de machine learning, para que tú garantices que este modelo funciona, normalmente tú separas la información que tienes, tu base de datos, en dos grupos. Un grupo de información con el que vas a entrenar, que puede oscilar entre el 60-80% de la información, y el porcentaje restante corresponde a la parte de prueba. Es decir, una vez entrenado tu modelo, con estos nuevos datos que el programa no conoce o tu modelo no conoce, vamos a ver qué tan bueno realmente es para predecir o para clasificar nuestro modelo, ¿ok? Vamos a utilizar también esta parte de preprocesamiento, que es Standard Scaler, que pues es una función básicamente que nos permite escalar ciertos tipos de datos. También vamos a utilizar PSA. Esto solamente va a ser para una parte visual. Esto se refiere a Principal Component Analysis, que es análisis de componente principal, que es un método con el cual tú puedes depurar ciertas dimensiones de tu información si estás tratando de visualizar sobre todo y como garantizar que tu modelo se entrene con el menor número de dimensiones posibles y que esas dimensiones sean las más relevantes. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar qué tantos partidos gana cierto equipo de fútbol y qué tantos pierde, serían nuestros dos objetivos. Cuántos gana y cuántos pierde serían las dos clases.
Y de estas tenemos pues varias muestras de información que pueden ser partidos que haya tenido el equipo, donde pues vamos a tomar como referencia muchos factores que puede ser el clima, la cantidad de afición, el estado de ánimo del árbitro, qué tantos jugadores titulares habían. Todas esas cuestiones son dimensiones en nuestros datos que nos van a decir ese partido se ganó y estos datos fueron los que corresponden a ese resultado. Entonces, de toda esa información que nosotros tendríamos, quisiéramos depurar las dimensiones o las características realmente importantes, es decir, tal vez podemos de ahí concluir a través de este proceso de análisis de componente principal que una de las características importantes es el estado de ánimo del árbitro. Otra sería la cantidad de afición del estadio. Y tal vez la última sería qué tantos jugadores titulares había en la alineación. ¿Ok? Entonces, de todas las 16 características o de las 16 dimensiones que inicialmente teníamos, lo podemos reducir a 3. Y con estas 3 o con estos 3 características, dimensiones o elementos que conforman a cada uno de nuestros datos, vamos a poder ya entrenar el modelo de una manera un poco más simplificada o filtrada, si lo queremos ver así. ¿Ok? Y finalmente, de mismo scikit-learn vamos a obtener lo que es metrics, que son básicamente formas de evaluar tu modelo. En este caso tenemos la matriz de confusión, que va a ser una matriz que nos va a estar dando la relación entre cuántos elementos se clasificaron verdaderos siendo verdaderos. O sea, es decir, nosotros ya en la base de datos podemos saber en sí que, por ejemplo, cierto partido se ganó, y cuando nosotros lo pasamos a través de nuestro modelo, no le decimos a nuestro modelo que ese partido se ganó, sino simplemente lo pasamos y él nos dice a lo mejor que se perdió. Entonces comparamos si de ese resultado se obtuvo realmente el que corresponde a la realidad, pues ahí nos va a dar un cierto dato. Eso se hace para falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos y verdaderos negativos. ¿Ok? Después tenemos el de precisión, el de recall y el de accuracy, ¿ok? Que básicamente son los tradicionales de todos los modelos que van a haber de inteligencia artificial o machine learning. Básicamente es lo que normalmente ustedes van a puntuar y de ahí van a saber qué tan bueno es su modelo. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a ver ya directamente cómo está distribuido lo que es la interfaz gráfica. Aquí se me olvidó ponerle el main para hacer énfasis. Y como saben, bueno, el primer paso es generar lo que es la ventana raíz. Seguimos utilizando lo mismo de ventana root. En este caso el título de la ventana va a ser SVC, que es Support Vector Classifier, que es la máquina de soporte vectorial clasificadora. Vamos a importar, como les decía, de scikit-learn la base de datos de cáncer y la vamos a asignar a este variable o a este elemento que va a tener toda esta información de cáncer de mama, que se toma de lo que ya tiene incorporado la paquetería de scikit-learn. Básicamente lo siguiente que hacemos es ahora utilizar una función de pandas, que pandas acuérdense que lo importamos como PD, que es DataFrame. DataFrame lo que permite es como generar un elemento que pandas entienda, y pandas en sí es como la forma más eficiente de comunicarte muchas veces con lo que hace scikit-learn. Entonces es un equivalente de lo que hace, digamos, NumPy cuando nosotros transformamos una lista o un arreglo clásico que utiliza Python, lo transformamos en un arreglo de NumPy. Esto sería el equivalente. Aquí estamos utilizando la base de datos de cáncer y la estamos convirtiendo en lo que es ya un data frame de pandas que pues digamos tiene ciertas características y ciertas métodos que permiten pues su manipulación y su procesamiento más sencillo, ¿ok? Y esto se hace, bueno, pasando la información que va a corresponder a data, que va a ser de lo que es cáncer, pues obviamente sus datos. Y las columnas, es decir, cada una de las características, se van a traer de lo que son los nombres de características de ese elemento cáncer que ya habíamos definido, ¿ok? Finalmente vamos a tener lo que son los objetivos, que básicamente es definir si esas características que se tuvieron de tal paciente corresponden a un tipo de cáncer benigno o maligno. Es lo que nos va a interesar clasificar. De eso lo podemos hacer llamando a lo que es DF, específicamente a la columna objetivo,
a la cual le vamos a asignar lo que corresponde a cáncer en su parte del target o objetivo. Entonces vamos a agregarle este elemento a lo que ya tiene DF en justo esa columna que vamos a definir como objetivo. ¿Ok? Ahora bien, lo siguiente es generar obviamente la instancia de la clase de máquina de soporte vectorial. Como saben, pues estamos utilizando programación orientada a objetos. En este caso, en esta instancia le vamos a poner svm1 y va a ser del tipo del nombre de la clase máquina de soporte vectorial. A esta clase le vamos a pasar lo que es root, df y cáncer. ¿Ok? Básicamente es la información cruda, que sería esta, la información df, es decir, como ya convertido esta información cruda a un data frame de pandas, y la ventana root. ¿Ok? Les voy a mostrar brevemente nada más cómo está puesta este constructor de la clase máquina de soporte vectorial, donde tenemos, bueno, aquí como les decía el root, el df, la información en forma cruda. Tenemos también como un atributo x mayúscula que pues define todos estos atributos de la información que pueden ser altura, peso, forma, etcétera, y y en minúscula que corresponde a los objetivos, es decir, lo que queremos clasificar a partir de esto. ¿Ok? De aquí, bueno, esto lo vamos a dejar ahorita pausadito para el siguiente video, verlo con más calma. Vamos a continuar con esta parte. Ahora lo que vamos a hacer y que no habíamos visto es generar unos menús dentro de la aplicación. ¿Cómo se generan estos menús? Bueno, aquí existen dos formas, o más bien una forma pero con diferentes elementos. Vamos a generar un menú para que nos elijan el tipo de kernel que quieren aplicar en el modelo. Como habíamos visto, los más populares, pues kernel lineal, kernel polinómico y kernel gaussiano, ¿ok? Y obviamente, dependiendo si estas personas ocupan el kernel polinómico, pues van a tener que elegir alguna dimensión que la vamos a poner establecida entre 2 y 5. Ahora bien, una vez que nosotros definimos qué elementos queremos en nuestro menú, generamos ya el menú como tal. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues lo que tenemos que hacer, y uno de los pasos más importantes, es generar este tipo de elementos. Esto de string var es una variable tipo tkinter que va a permitir monitorizar el valor que nosotros le vayamos asignando cuando se elija alguno de estos elementos de nuestros menús. Es un poco similar a generar una variable interactiva con la parte de la aplicación que vendría siendo como una variable global, es decir, una variable que siempre se está leyendo y que varios elementos de este código van a tener acceso. ¿Ok? Esta var, que va a ser lo primero de tipos de kernel, la vamos a establecer con un set, es decir, que su valor inicial, su valor default, va a ser tipo de kernel en la posición 0, que correspondería obviamente al kernel lineal. Después de esto, pues necesitamos generar una segunda variable de tipo tkinter que va a ser ahora de tipo entero. En este caso era tipo string, en este caso es de tipo entero, y esta de tipo entero pues nos va a ayudar para definir los grados del polinomio. ¿Ok? De igual forma que en el caso anterior, el valor default de la variable 2, que es la variable global o la variable tipo tkinter del segundo menú, que es el de los grados del polinomio, va a estar establecido a grados poli en la posición 0, que va a corresponder al número 2. ¿Ok? Ahora bien, el menú kernel ya lo generamos como un menú de opción, que es este método que tiene tkinter, que tiene una estructura relativamente similar a la que teníamos en los botones normales que habíamos visto en clases anteriores, donde colocamos la ventana donde va a ocuparse. Ahora le agregamos la variable tipo tkinter que va a estar usando este menú, pasamos los datos que se van a desplegar en el menú con un asterisco, y finalmente hacemos la parte del command que nos va a permitir como extraer esa información que se haya ingresado al menú y que la clase realmente tenga noción de que ya se eligió alguno de los tipos de kernel y que se eligió tal vez dentro del kernel polinómico algún grado distinto al grado 2, ¿ok? Esto acuérdense que, bueno, en este caso hacemos referencia a la instancia y al método selección de kernel para el primer caso. Hacemos otra vez referencia a la instancia svm1 y ahora el siguiente método selección de grado. ¿Ok? Después vamos a crear unos widgets. En esta parte me faltó ponerles la imagen de cómo quedaría. Realmente de las ventanas de aplicación, esta en específico de este programa es como que la más bonita,
Vamos a generar también unos nuevos widgets que van a ser unos cuadros visuales para separar lo que es algunas etapas de visualización y unas etapas de entrenamiento y análisis del modelo. Básicamente es como generar un cuadro dentro de la ventana principal que se vea así distinto. Esto lo vamos a hacer utilizando lo que es de TTK, lo que es Padded Window, donde le vamos a decir que esto inicialmente va a estar en root y va a tener una orientación horizontal. Es lo básico que le tenemos que poner. Vamos a hacer de esto dos ventanas. Acuérdense, una para distinguir los botones y los elementos gráficos que vamos a obtener de esta información y otro para ya entrenar y analizar el modelo que ya hayamos elegido. Vamos a ubicar estas dos ventanas en alguna posición. En este caso va a tener en la fila 6, columna 0, fila 7, columna 0. Van a tener un span de dos columnas. Y dentro, bueno, más bien, vamos a utilizar lo que es el frame, que el frame lo que hace es un poquito lo que hacíamos en Matplotlib cuando generábamos un objeto figura y dentro del objeto figura agregábamos una subgráfica. Este frame más o menos hace una función similar. Lo que hace es que digamos que teniendo esta ventana de tipo TTK Padded Window, la vamos a incorporar al frame y le vamos a pedir que tenga un tamaño, un ancho de cierto número, un alto con un cierto valor y qué tipo de relieve queremos. En este caso este Sunken hace un relieve como hundido, es decir que estas nuevas ventanas o estos recuadros que vamos a ver distintivos de la aplicación se van a ver como si fueran como si estuvieran sumidos y los botones o el texto se va a ver por encima, ¿ok? Vamos a repetir este proceso para los dos, sin embargo en este caso la altura va a ser un poco menor para el frame 2, ¿ok? Una vez teniendo estos frames, ya con la ventana que habíamos previamente establecido como un padded window, vamos a agregar estos elementos a lo que es frame 1, que es digamos, el proceso similar a add subplot, que es como agrega la subgráfica a lo que es una figura cuando hacíamos esto en Matplotlib. Y un elemento también importante es utilizar lo del propagar, que esto lo que va a hacer es como que garantizarnos que realmente nuestros frames se expandan el ancho y el alto que queremos, porque luego puede haber problemas como que de repente Tkinter no quiere respetar la distancia o el tamaño que estamos utilizando, entonces como que hay un problema. Con este propagar nosotros ya mitigamos ese fallo o ese bug que tiene. Pasamos ahora sí a algo que ya conocíamos, que son las etiquetas. En estas dos en específico, que son las que nos van a interesar, lo único que hacemos es pasarle un tipo de letra, que sería algo nuevo, y un tamaño de letra, ¿ok? Y tal vez algún estilo, que sea negrillas, cursiva, en este caso bold es negrillas. Entonces esto ahora también pueden ver que pueden modificar su tipo de letra, su tamaño de letra, dependiendo cómo quieran sus etiquetas para su aplicación. Generamos las otras etiquetas que van a ser lo que corresponde a selección de kernel. Para el caso de kernel polinomial elijo un grado, graficar, entrenar modelo, etc. Como indicaciones generales. Ventana de texto que ya también habíamos visto. Esta ventana lo único que nos va a dar es como datos informativos de si ya se entrenó el modelo, qué puntuación tuvo el modelo, cuándo se entrenó, con un cierto tipo de kernel y demás. ¿Ok? Ahora bien, vamos a agregar los botones. Los botones, por ejemplo, el botón graficar de correlación 1 a 1 va a estar puesto en el frame 1, ¿ok? Esto es decir que dentro de lo que es la ventana principal va a haber un frame, que va a ser el frame 1, y dentro de ese frame 1 vamos a tener un botón que va a corresponder a graficar una correlación 1 a 1 de ciertos elementos. Esto, ya saben, lo hacemos a través del command, le hacemos una llamada a la instancia svm1 y al método graficar correlación, no me acuerdo cómo se llama bien, en específico correlación 1 a 1, ok. Vamos a repetir, ahora para el graficar correlación total, volvemos a generar un objeto tipo botón, va a estar puesto en el frame 1, va a tener este texto y el comando va a ser llamar al método graficar correlación total, ok. Continuamos ahora para la gráfica del PSA, que va a estar otra vez en el frame 1 y el comando va a ser graficar PSA. Ahora los otros botones, que es el botón de entrenar, va a estar en el frame 2, que es en la cajita de separadora de abajo, que vamos a ver en nuestra aplicación. Le vamos a poner entrenar y va a llevar el método entrenar modelo.
Después tenemos el análisis, que va a ser estos datos que nos indican qué tan bueno no fue nuestro modelo. De igual forma, en el frame 2 va a tener texto análisis modelo y va a hacer referencia al método análisis modelo. Finalmente tenemos el botón de salir, que es este comando especial que hace referencia a la ventana raíz y el método destroy. ¿Ok? Y finalmente lo que hacemos aquí pues es ya acomodar todos nuestros elementos. Hasta aquí no hay ninguna como cuestión nueva, todo esto va de forma tradicional como siempre lo hacemos. Sin embargo, aquí entonces este nuevo método que vamos a ver corresponde a lo que es place. Como les había dicho, existen múltiples formas de agregar nuestros widgets a lo que es las ventanas que corresponden a nuestras aplicaciones. En este caso, Place permite o es como que el más flexible de todos, ya que genera como una especie de matriz de posiciones X y Y nos permite ubicar libremente el botón o etiqueta de texto o cualquier elemento widget que queramos poner en nuestra aplicación. En este caso, por ejemplo, para los botones de lo que es graficar correlación total, pues va a estar puesto en la posición X200, Y10. Para lo que es correlación 1 a 1 tenemos en X200, Y40 y para lo que es graficar PCA en X200, Y70, ¿ok? Esto lo pueden mover y estos elementos, dependiendo en qué ventana o en qué frame estemos colocándolos, los vamos a poder mover libremente en todo ese elemento, ¿ok? Otra vez ponemos estas partes, lo que es el texto de lo que va a ser la parte de entrenamiento. Esto lo que va a hacer cuando lo colocamos, lo que es el texto 5, lo va a colocar, digamos, en una esquina de este cuadro separador que vamos a ver cuando ya ejecutemos nuestra aplicación, y se los va a recordar. Va a aparecer como una especie de título pequeño en esa esquina. Y volvemos a aplicar lo que es el place para colocar el botón de entrenamiento, el botón de análisis, y finalizamos con lo que es el cuadro de texto que regresa a la ventana raíz, ya no está dentro del frame. Estos elementos, acuérdense que uno está dentro del frame 1, que serían estos tres, y estos están dentro del frame 2, ¿ok? Y finalmente el botón de salir. Último paso, recuerden siempre establecer su loop infinito de Tkinter para que siempre se esté como actualizando, refrescando nuestra ventana principal o la ventana de la aplicación que sea que estemos usando, para que dé noción de cuando se hacen clic a los botones o los elementos interactivos de nuestra aplicación. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, compañeros, y en el siguiente video ya vamos a ir abordando cada uno de las funciones, cada uno de los métodos que vamos a ocupar dentro de nuestra clase de máquinas de soporte vectorial. Y de ahí pues después vamos a ver ya cómo vamos a ejecutar y cómo se va a ver nuestra aplicación ya corriendo. Nos vemos en el siguiente video.